Ya, iniciamos nuestra clase del día de hoy con un tema muy importante y muy bonito en cuanto a temas de conocimiento, ¿verdad? Hablaremos acerca de la prevención contra los microorganismos, ¿no? Y previo a esto voy a compartirles, quiero que presten mucha atención porque quizás el video que vamos a ver es corto, pero es un resumen de todo lo que nosotros podríamos hablar sobre muchas horas respecto a este tema y pues vamos a resumirlo, ¿no? Voy a compartirles, vamos a prestar atención unos minutitos para que puedan escuchar y luego podamos analizarlo en la clase. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué son los microorganismos, sus características y su clasificación. ¡Empezamos! ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son pequeños seres vivos de cuyo estudio se encarga la microbiología. Son tan pequeños que no se pueden ver por el ojo humano y es necesario un microscopio para visualizarlos y estudiarlos. La estructura de los microorganismos es muy simple y alberga especies beneficiosas, patógenas y otras que varían según las circunstancias. Dentro de los microorganismos existen especies unicelulares y pluricelulares, tanto procariotas como eucariotas. También incluyen seres ultramicroscópicos, solo visibles con microscopios como los electrónicos, como son los virus. Características de los microorganismos. Su alimentación y supervivencia requieren nutrientes como proteínas o carbohidratos. Para su desarrollo necesitan agua, aunque la cantidad varía entre microorganismos. Así, por ejemplo, las bacterias requieren menos agua que los mohos o los hongos. Los microorganismos suelen tener rangos estrechos de temperaturas en los que se desarrollan de forma óptima y varían de unos grupos a otros, pero la gran mayoría se desarrollan entre los 30 y los 50 grados. Las bacterias pueden requerir oxígeno para sobrevivir, su ausencia completa o tolerar el oxígeno. Al igual que con la temperatura, los rangos que toleran de pH suelen ser estrechos. En este sentido diferenciamos microorganismos acidófilos en ambientes ácidos, neutros o alcalófilos en ambientes alcalinos. El tiempo que requieren para su desarrollo y crecimiento depende del tipo de microorganismos y de que las condiciones sean más o menos óptimas. Así diferenciamos microorganismos de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Podemos clasificar los microorganismos en 4 grandes grupos. Bacterias. Se trata de microorganismos unicelulares, es decir, poseen una única célula y un material genético no orgánico. Ya, a esta parte que está aquí, donde nos va a hablar acerca de los tipos de microorganismos, prestemos atención que es la parte que más vamos a analizar para poder trabajar nuestra práctica, ¿ya? Grandes grupos. Bacterias. Se trata de microorganismos unicelulares, es decir, poseen una única célula y un material genético no organizado en el interior de un núcleo. Se reproducen por bipartición y son capaces de donar y recibir material genético mediante transformación, transducción o conjugación. Existen varias formas bacterianas pudiendo ser redondeadas, cocos en forma de hélice, espirilos o pequeños y curvados, víbridos. Virus. Se trata de formas acelulares que por lo general están formadas por una cápside proteica con o sin envoltura y una molécula de ADN o ARN. Son microorganismos parásitos obligados, es decir, necesitan infectar una célula para poder reproducirse y sobrevivir. Según la forma de su cápside, pueden ser icosaédricos, es decir, de forma más o menos redondeada, o de forma cilíndrica. También existen virus con estructuras más complejas y que poseen una cabeza y una cola. Los virus pueden matar a la célula a la que infectan o usarla como reservorio, esperando a las condiciones adecuadas para liberarse. Hongos. Se trata de microorganismos eucariotas unicelulares o pluricelulares. Se reproducen por gemación, es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que esté preparada para separarse.
También pueden reproducirse mediante esporulación o rotura en fragmentos. Pueden ser levaduras u hongos con hifas. Descubre más sobre el reino de los hongos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Parásitos. Los parásitos son los protozoos como las amebas y los helmintos y gusanos. Se trata de organismos eucariotas. Se diferencian en que los protozoos son unicelulares y los helmitos y gusanos son pluricelulares. Los parásitos no se suelen clasificar como microorganismos, pero a menudo la microbiología se estudia conjuntamente con la parasitología. Hay otras clasificaciones más complejas de los microorganismos que tienen en cuenta la inmunidad y la peligrosidad que suponen para el organismo. Así, estos son los tipos de microorganismos según este criterio. Microorganismos beneficiosos. Se trata de microorganismos que producen beneficios para el ser humano, ya sea formando parte de la microbiota del ser humano o mediante la producción de productos de interés para los seres humanos como queso, cerveza, antibióticos, yogur o pan. Aunque parezca que los microorganismos son malos, la mayoría de ellos son beneficiosos y se incluyen en este grupo algunas bacterias y hongos, exceptuamos a los virus. La microbiota del ser humano es fundamental para la supervivencia y el bienestar del organismo. Así, desempeñan funciones como la protección frente a las infecciones o la contribución a los procesos de digestión. Y por otro lado tenemos los microorganismos patógenos. Incluimos en este grupo aquellos microorganismos que son capaces de producir enfermedades en sus huéspedes, y pueden ser tanto virus como bacterias u hongos. Su mecanismo consiste en infectar a las células, reproducirse en ellas y matarlas, o bien dañarlas y producir enfermedades. Las bacterias además son capaces de producir toxinas que provocan daños. Se combaten con los antimicrobianos, que pueden ser antibióticos para bacterias, antivíricos para virus y antifúngicos o antimicóticos para los hongos. El grado de patogenidad de un microorganismo depende del estado inmune de la persona afectada. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades de la naturaleza, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí. Ya, perfecto. Como ustedes pudieron observar allí en el video, ¿no? Un resumen breve acerca de los microorganismos, que son, cuáles son los tipos y cuáles son sus causas. Vemos aquí un pequeño texto, ¿verdad? Y una imagen donde nos especifica que, pues, específicamente son aquellos que nosotros no podemos ver a simple vista. Los microorganismos son aquellos organismos que por su tamaño reducido son imperceptibles a la vista humana, ¿verdad? Los microorganismos, también llamados microbios, son organismos muy pequeños. De pronto, algún estudiante que desea ayudarnos con la lectura, alguien que esté allí pueda ayudarme con la lectura, ¿desea? Hola, Belén. ¿Cómo estás? Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días. ¿Doy lectura? Sí, al texto que puedes ver allí en la pantalla. Ese es lo... Y comienza los microorganismos, también llamados microbios, son organismos muy pequeños que solo pueden ser vistos con un microscopio. Son esenciales para la vida en la tierra y se encuentran en diversos ambientes, incluyendo el suelo, el agua y el aire, así como el cuerpo humano. Algunos microorganismos son beneficiosos, mientras que otros pueden causar enfermedades. Ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, como una pequeña definición para saber qué son los microorganismos, ¿verdad? Tenemos aquí que son aquellos organismos que por su tamaño no podemos verlos a simple vista, ¿verdad? Son también llamados microbios, ¿verdad? Que son organismos muy pequeños que solo podemos observarlos mediante un microscopio. Y ustedes lo van a descubrir más adelante el porqué de esto, ¿verdad? Son esenciales para la vida de la Tierra y específicamente en nuestro ecosistema. ¿Ya? Estos los podemos ver diversos en el medio ambiente, como el suelo, el agua y el aire, así como también en nuestro cuerpo. A continuación, vamos a ver, ustedes pueden ver aquí en esta imagen
¿verdad? ¿Cuáles son las maneras de que pues estos microbios o microorganismos puedan ser transmitidos, ¿verdad? A nosotros los seres vivos. Específicamente, vemos aquí 5 maneras de que estos puedan ser transmitidos. Primero que todo, vamos a ver cuál es el proceso. Ustedes pueden ver aquí arriba, ¿no? Que existe el microorganismo o la bacteria. Primer paso o primera etapa, escape del huésped, ¿verdad? Segundo, Segundo, transporte al nuevo anfitrión. Tercero, entrada al nuevo anfitrión. Y cuarto, salida del nuevo anfitrión. Primera manera de que los microorganismos o bacterias o microbios puedan ser afectados a nosotros. Miren, pueden ver ustedes allí en la imagen, persona a persona, ¿verdad? Como ustedes pueden ver allí, pueden transmitirse los microorganismos de persona a persona. ¿De qué manera? Mediante el aire, mediante la saliva, al tocar o también por medio de la sangre. Un claro ejemplo de este tipo de transmisión que pues fue visto hace aproximadamente en el año 2020 fue la enfermedad, el virus del COVID, ¿verdad? Un claro ejemplo de eso fue, ¿y por medio de qué? Por medio, primero que todo, del aire, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros nos preguntábamos cómo una enfermedad, cómo un virus, sobre todo un virus, que fue un virus pudo ser transmitido de una parte tan lejana, ¿verdad? A cada rincón del mundo, porque esto fue a nivel mundial, ¿verdad? Fue mediante el aire, ¿verdad? Pero acordémonos que quizás decimos cómo el aire de una parte a otra pudo estar. Aquí dice que también mediante la saliva, mediante el tocar y mediante la sangre. Recordemos que existe pues lo que es la migración, no específica, migración no le llamamos específicamente solo al hecho de decir que una persona pues decidió ir a vivir a otra parte, sino al hecho constante de que las personas nos encontramos, los seres humanos, nos encontramos en constante movimiento de un lugar hacia otro, ¿verdad? Una causa. Entonces aquí podemos ver que ese fue un claro ejemplo de que ese es un medio de transmisión de un microorganismo, ¿verdad? De persona a persona. El aire, la saliva, el tocar y la sangre. Otro medio es mediante los insectos. Segundo ejemplo es mediante los insectos. Podemos ver aquí ya las moscas, las pulgas y los mosquitos. ¿Ya? Es verdad, en muchas ocasiones, pues cuando llega cierto tiempo, ¿verdad? Sea este, pues específicamente el de las lluvias, ¿verdad? Nosotros decimos que en ciertos espacios o ciertas áreas verdes, sobre todo, cercanos a los lugares en los que nos encontramos, suele haber muchos mosquitos y en muchas ocasiones, por tan solo la picadura de uno de ellos, puede causar que a nuestro cuerpo ingrese un microorganismo. ¿Y cómo usted se da cuenta? Porque enseguida decimos o tenemos una ronchita. Hay personas que en ciertas ocasiones nos solemos intoxicar, enroncharse, por decirlo así. Ya, las moscas, por ejemplo, las moscas las solemos ver de qué manera ingresa el microorganismo en nuestro cuerpo mediante los alimentos, ¿verdad? Y las pulgas y los ácaros, específicamente esas áreas, las pulgas que pues en muchas ocasiones son habitables en nuestras mascotas, ¿verdad? En nuestras mascotas. Y las moscas y los ácaros en el medio de descanso muchas veces en el que usted se encuentra, ¿verdad? Por eso es muy importante estar al tanto de los métodos de desinfección que nosotros debemos tener constantemente para poder evitar que ciertos microorganismos ingresen a nuestro cuerpo. Más adelante vamos a ver que existen microorganismos buenos, ya, que aportan mucho beneficio a nuestro cuerpo, pero también existen microorganismos malos. Ya, tercer ejemplo son los objetos. Son los objetos. Por ejemplo, uno de estos son la ropa de la cama, los juguetes, las toallas, alambres oxidados, el piso, ¿verdad? Específicamente, como hay microbios que nosotros no podemos ver, pero están presentes en estos materiales, ¿verdad?
Un ejemplo claro de esto, como docente, lo he sido consciente de eso y me he dado cuenta, vamos a ver en el aspecto de los juguetes, ¿verdad? Algo muy recomendable que siempre digo yo es que por más que un niño esté con otro niño, y si pues compartimos este medio, esto también es manera de desinfectar todo material, todo aquello inerte, es decir, que no tiene vida, que está a nuestro alrededor, puede contener microorganismos que no vemos, pero necesitan de desinfección, se necesita de limpieza, ¿verdad? Cuarto método de manera de que nosotros nos podamos transmitir microorganismos es el alimento, ¿verdad? El alimento. Aquello, pues específicamente vamos a hablar a los alimentos no bien cocidos, es decir, no bien preparados, no bien cocinados, a la poca desinfección que puede tener, incluido las frutas, que en muchas ocasiones pasamos por desapercibidos y a lo mejor por el espacio en el que esté usted pasa a la persona que está vendiendo legumbres y usted desea probar uno de ellos, ¿no? Recuerde que para poder alimentarse de esa manera o cualquier otro alimento tiene que tener las condiciones necesarias porque también contienen microorganismos beneficiosos y no beneficiosos que necesitan desinfección. Cuarto método de manera de transmitir microorganismos es el agua. Ya es el agua. Por eso es muy recomendable que a pesar de que usted considere, a pesar de que nosotros, cada uno de nosotros, considere que el agua potable es de consumo para nosotros los seres humanos, no es así. ¿Por qué? Porque el agua tiene que tener un preciso momento de ebullición, que es decir, que el agua tiene que estar hervida o desinfectada para poder consumirla, porque contiene microorganismos que no son aptos para el consumo humano, ¿verdad? Es por eso que aunque usted no, por ejemplo, no específicamente querramos tomar agua de un bidón, pero podemos hervirla. El agua potable debe ser pues, pasada por un proceso de ebullición para poder consumirla. Continuamos y podemos ver aquí también que los microorganismos tienen características, ¿verdad? Los microorganismos tienen determinadas características, que son las siguientes se me hizo que son las siguientes. Por ejemplo, su tamaño es tan reducido que son imperceptibles a simple vista. Como les dije al principio, no podemos verlos. ¿Ya? Sus reacciones metabólicas son muy veloces, es decir, que al momento de nosotros mantenerlas en nuestro cuerpo, pues dependiendo de nuestro metabolismo, depende la capacidad de reproducción. Quizás ustedes pudieron ver el video, yo les dije que es muy importante prestar atención. Hubo una parte donde nosotros vimos, pues, que nos decía que un microorganismo, ya al momento de estar en su cuerpo, para poder generar una infección o una enfermedad, antes de esto, ese microorganismo o esa bacteria se encuentra en una célula se encuentra en una célula. Depende mucho de nuestro metabolismo, quiere decir, por ejemplo, nuestro estilo de vida, cómo está nuestra salud, cómo es nuestra alimentación, ¿ya? Y si nosotros, pues obviamente permitimos que ese microorganismo se reproduzca, ¿ya? Y no lo combatimos a tiempo, ¿ya? Entonces se va a reproducir y va a generar una reacción más fuerte a todo nuestro cuerpo. Tercer característica, la relación que mantienen con el medio es intensa, ¿verdad? Específicamente hablando, un ejemplo claro de esto puede ser el microorganismo estando en el aire, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno de ustedes está en su trabajo y a lo mejor está con gripe. Entonces resulta que hoy día Juan tiene gripe y al día siguiente al trabajo Byron también llegó con gripe, ¿verdad? Entonces depende mucho del medio en el que se encuentra, ¿verdad? Y para eso hay que tomar las recomendaciones específicas para que esto no se transmita a los demás. ¿Qué es lo más recomendable cuando nosotros no podemos faltar y sabemos que estamos un poquito delicados de salud? Tomar las condiciones necesarias para no transmitir, ¿verdad? Cuarta característica de un microorganismo. Necesitan agua para metabolizar, es decir, para reproducir o para multiplicarse más, ¿verdad? Quinta característica. Desarrollan mecanismos de dispersión y de resistencia. Cuando hablamos de mecanismos de dispersión y de resistencia,
¿Han escuchado ustedes cuando los doctores dicen que es malo automedicarse, ¿verdad? Es decir, que a lo mejor muchas veces cuando tenemos una gripe o una tos, el primer paso que ustedes o nosotros solemos tomar es vamos a la farmacia y le comentamos al médico, al doctor que esté o a la persona que atiende en esa farmacia que queremos un medicamento pues para la gripe, para lo que tenemos en ese momento, ¿verdad? Nosotros mismos estamos causando que ese virus o esa bacteria o ese microorganismo que está en nuestro cuerpo muchas veces no se vaya, sino más bien que tenga, y cuando usted tenga una enfermedad mucho más fuerte, a causa de esa automedicación, ese microorganismo va a tener más dispersión y resistencia, es decir, que va a ser más difícil combatirlo. Es lo que suele pasar a muchas veces con enfermedades un poquito pues más peligrosas y cuando el médico suele decir que es difícil combatir esa bacteria o ese microorganismo y es a causa de la automedicación muchas veces, ¿no? Sexta característica de los microorganismos. Sexta característica de los microorganismos. Tienen la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran. Esto significa que específicamente es cuando nosotros nos encontramos delicados de salud por un microorganismo y pues tenemos resultados, tenemos síntomas muy fuertes. Ya habla específicamente de alterar el medio en el que se encuentra. ¿Ya? Se reproducen a una gran velocidad. Un ejemplo de microorganismo que se reproduce a gran velocidad puede ser los hongos, ¿ya? Que el hongo no es interno, sino es externo, es decir, es visto a simple vista afuera, ¿verdad? Y puede ser esto hongo en la piel o en alguna parte de la piel, ¿no? Que se reproduce a gran velocidad. ¿Ya? Siguiente característica. Su actividad es indispensable para la vida en el planeta. Es decir, que como les dije antes, ¿no? Hay microorganismos beneficiosos y no beneficiosos. ¿Ya? Entonces hay ciertos organismos que necesitan estar no solamente en nosotros los seres humanos, sino también en el agua, en el suelo, es decir, en la tierra, ¿no? Siguiente característica. Forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan adelante en la naturaleza para experimentos, para crear medicamentos, ¿ya? Entonces, para estos también son beneficiosos. Y son muy livianos porque se transportan en el aire. Obviamente, como no los vemos, no sabemos cuál es su plenitud, pero obviamente no tendríamos un peso para decir para esto, ¿no? A continuación. Podemos ver allí de manera gráfica. Podemos ver allí de manera gráfica específicamente características generales. Como decimos, como no se pueden ver a simple vista, vamos a necesitar de un microscopio para poder verlos, ¿verdad? Vamos a necesitar de un microscopio. Nos hablaba acerca de que existen microorganismos unicelulares y pluricelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pues están especificados en una sola célula y otros en varias células, ¿no? Vamos a ver los ejemplos que están aquí. El primero, rápido intercambio de sustancias con el medio externo, rápida multiplicación basada en su metabolismo, es lo que hablábamos hace poco, rápido metabolismo de los nutrientes, por ello pueden alterar rápidamente el medio en el que viven agotando los nutrientes. Algunos poseen órganos de locomoción, son fáciles de manipular, lo que permite estudiarlos, ¿verdad? O específicamente in vitro, es decir, con este microscopio y modificarlos genéticamente. Eso los hacen, pues, obviamente, los expertos en la materia, ¿ya? Un solo microorganismo puede ocasionar una o varias enfermedades y pueden transmitirse por diferentes vías, que es lo que veíamos al principio, ¿verdad? Aquí. Acuérdense pues que si en algún momento en alguna actividad les puedo preguntar cuáles son los medios de transmisión de los microorganismos, aquí ustedes los tienen, ¿no? Aparte de eso, cabe recalcar lo que yo les decía de la actividad del vocabulario. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, hay palabritas que tienen una rayita debajo, ¿verdad? Y son palabras que ustedes pueden tomarla en consideración para su vocabulario, ¿no? Paso a recordarles eso. Continuamos
Y podemos ver que también existen diferentes tipos de microorganismos, ¿ya? Es decir, no solo los que ustedes vieron allí. Para esto vamos a ver nuevamente un pequeño video, el cual le vamos a prestar atención para poder analizarlo. Voy a compartir a continuación, ¿ya? Y aquí vamos a ver también cuáles son aquellos microorganismos beneficiosos y perjudiciales, ¿no? Entonces quiero que presten un poquito de atención. Ya les comparto. Si de pronto en la clase se llega a cortar por cuestión de tiempo, yo les vuelvo a enviar el enlace para que puedan volver a conectarse, ¿ya? Quiero que vean específicamente esta parte de aquí. Llega el nuevo programa Mm. de becas mujer de la Universidad Europea, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Los microorganismos pueden ser beneficiosos para el ser humano o perjudiciales. Vamos a verlos con detalle. La flora intestinal es el conjunto de microorganismos. Ya, a esta parte que va a aparecer aquí en el video, quiero que presten mucha atención porque quizás muchos de ustedes ya lo sabían, otros no, pero una manera y una parte de nuestro cuerpo, está conformada por microorganismos. Y ustedes van a escuchar aquí cuál es, que es la flora intestinal, ¿no? Que esta palabrita en muchas ocasiones suele ser escuchada en las madres embarazadas, cuando ya tienen a sus hijos, ¿verdad? Y empieza una etapa en la que dice que en la etapa pues de crecimiento de nosotros los seres humanos debemos cuidar mucho la flora intestinal, que a veces pasa por desapercibida, ¿no? Los microorganismos pueden ser beneficiosos para el ser humano o perjudiciales. Vamos a verlos con detalle. La flora intestinal es el conjunto de microorganismos, de bacterias que viven en nuestro intestino. Las bacterias de nuestra flora intestinal son muy beneficiosas para nuestro organismo, ya que realizan funciones esenciales para nuestra salud y nuestro bienestar. Algunas de esas funciones son: actúan como defensa del organismo para no contraer enfermedades, permiten un funcionamiento correcto de nuestro sistema digestivo, colabora con la producción de vitaminas B y K, facilita una correcta absorción de los minerales como el calcio, el hierro y el magnesio. Verán qué importante. Son bacterias que viven en nuestro intestino y que nos favorecen. Y muchos microorganismos son beneficiosos y los utilizamos para el beneficio de nuestra salud y de nuestra vida. Por ejemplo, en la industria farmacéutica con microorganismos beneficiosos se realizan antibióticos y vacunas. En la parte de energía tenemos los biocombustibles, que son combustibles de origen biológico que contaminan mucho menos que las naftas. Y en la industria alimenticia tenemos todo lo que tiene que ver con la panificación a través de la levadura, que es un hongo, o las bacterias que permiten que los lácteos fermenten y poder realizar tanto quesos como yogures. Miren qué importante. Las levaduras son hongos que se utilizan para realizar pan, facturas. También tenemos hongos en el queso Roquefort, pero son hongos beneficiosos
no se asusten. Y los yogures y la leche necesitan de bacterias para fermentar. Así como tenemos microorganismos beneficiosos que nos permiten vivir mejor, también están los perjudiciales, los que nos producen distintas enfermedades. Y yo aquí les puse algunas de esas enfermedades como el cólera, el Chagas, el pie de atleta, la salmonela, la Escherichia coli, es decir, y muchos otros a veces nos producen diarreas, vómitos, producto de esos microorganismos. En muchos casos no nos tenemos que asustar, sino que tenemos que cuidarnos y tomar las medidas preventivas necesarias. Por ejemplo, para la salmonela es muy importante que el huevo esté cocido, porque uno no sabe qué huevo puede estar infectado y cuál no. Y lavar muy bien las verduras, tanto para la Escherichia coli o como para la salmonela. Tanto lavar muy bien las verduras como cocinar muy bien la carne. Las carnes crudas, la verdura mal lavada, el huevo crudo, son los que nos pueden traer algún tipo de enfermedad. También es una medida de prevención mirar la fecha de vencimiento de los productos. Tómate un ratito cuando vas a hacer las compras al supermercado para mirarla, porque a partir de la fecha de vencimiento es cuando esos productos empiezan a descomponerse y van a aparecer bacterias que te van a hacer daño. No solo la fecha de vencimiento, porque a veces en los lácteos especialmente la fecha de vencimiento está bien, pero si perdió la cadena de frío, también se van a descomponer. Recordá que no más de 1 hora pueden estar fuera de la heladera. Entonces, si vas a hacer una compra, sabe que lo último que tenés que agarrar en el supermercado son los lácteos, todo aquello que necesite heladera y frío para no cortar esa cadena. Una mandarina así de rica o un tomatito un poquito especial. Esa naranja y ese tomate se veían muy feos. Cuando vos veas que tiene esa pelusa blanca, eso es moho, es un hongo que va descomponiendo a ese producto. Y cuando está así ya no lo podemos ingerir porque nos puede hacer daño. Espero que te hayan servido. Entonces ustedes pudieron escuchar allí que los diferentes tipos de microorganismos, ¿verdad? Son en ciertas ocasiones fáciles de reconocer en los alimentos, ¿verdad? E incluso algo muy importante que ustedes pudieron escuchar ahí es que cuando usted vaya a hacer compras, ya sea al mercado, a un supermarket, a la tienda más cercana, lo último que usted tiene que pedir son los alimentos que están en refrigeración para no cortar esa cadena, ¿verdad? De pues mantenimiento probiótico dentro de ese alimento. Es decir, que usted llega a su casa y si usted ya tiene dónde volver a poner y seguir la cadena para que ese alimento se mantenga en su estado natural, tiene que volver, ¿no? Empezamos. Nos decía aquí que el primer ejemplo del tipo de microorganismo es algas cianophyceae, que son bacterias de gran tamaño y se caracterizan por hacer fotosíntesis de manera muy similar a las plantas, es decir, oxigénica, desprenden oxígeno, ¿verdad? Esto suele ser el ejemplo de cuando nosotros vemos alguna bacteria grande. Por decirlo así, cuando vemos un animal en descomposición, cuando vemos un alimento en descomposición, pero esto tiene un microbio, un microorganismo que puede ser visto, como por ejemplo podemos decir un gusanito que va saliendo de un alimento, ¿verdad? Que es visto de gran tamaño. Virus, segundo, los virus son los microbios más básicos y solamente se los puede percibir con microscopios electrónicos. Son agentes infecciosos que para replicarse deben infectar a otro organismo unicelular a los que pues los inoculan y su contenido genético puede reproducirse en una célula huésped. Cuando nosotros hablamos de virus, ya en el video que nosotros observábamos en antes, veían, en el video se pudo ver cómo un microbio, ¿verdad? Una mitocondria creo que era, que estos pues son los que tienen solamente una cola,
¿ya? Se ocupó en una célula, ustedes pudieron ver que se ocupó en una sola célula y luego de esto, pues allí se mantuvo por cierto tiempo, es un huésped, ¿verdad? Es una célula huésped. Pero después de un tiempo, este de aquí se replica, se reproduce y daña a toda la célula para después dañar a las demás y es cuando viene un virus que ese virus provocó enfermedad en todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Un ejemplo. Los hongos, dice aquí, muchos de los organismos que integran el reino fungi, la semana pasada veíamos que los hongos son del reino